Hi guys, how are you doing? Welcome to Grammar Master. I want to talk about the order of the adverbs, el orden de los adverbios. La semana pasada estuvimos viendo el orden de los adjetivos y hoy quiero hablar del orden de los adverbios. Y voy a continuar mi explicación de esta forma. Los adverbios van al final de la frase la mayoría de las veces, no siempre. Entonces quiero hacer unos ejemplos con ustedes para que puedan verse. ¿Qué son los adverbios primeramente? Los adverbios son esas palabras que modifican a una parte en nuestra oración. Los adjetivos generalmente están describiendo nuestro sustantivo. El adverbio modifica, ¿ok? Por ejemplo, un adjetivo o un sustantivo. Entonces, por ejemplo, estoy corriendo rápidamente. Rápidamente es un adverbio de modo, ¿ok? Rápido es un adjetivo, pero al adverbializar se convierte en un adverbio al ponerle mente. Entonces existen distintos tipos de adverbios. Están los adverbios de modo, de lugar, de tiempo, de frecuencia, etc. Por ejemplo, uno de los adverbios de frecuencia es always, sometimes, usually. Adverbios de tiempo, yesterday, tomorrow. Adverbios de modo, rapidly, kindly. Generalmente los que terminan con ly, ¿ok? Son adverbios de modo. Ustedes ya estuvieron dando esto conmigo. Entonces hoy quiero enfocarme solamente ya en el orden. ¿Dónde va el adverbio? Bueno, los adverbios van al final de la frase, en la mayoría de las veces completando la frase con información sobre el lugar, tiempo, forma, etc. Por ejemplo, Mike finished his homework quickly. Quickly es mi adverbio, está modificando, está dando una información extra de forma, o sea, de qué forma hizo Mike su trabajo, su tarea, rápidamente, entonces, o rápido, porque quick es rápido, pero al agregarle ly, eso se adverbializa, se forma como un adverbio y es rápidamente, o sea, de forma rápida. Los adverbios de tiempo pueden ir colocados al principio o al final de la frase de manera excepcional. Ejemplo, yesterday I went to the cinema. O I went to the cinema yesterday. Entonces, excepcionalmente podemos poner al final o al principio. O sea, en este caso tenemos el ejemplo de el principio. Yesterday I went to the supermarket. Ayer fui al supermercado. Tenemos yesterday, que es nuestro adverbio de tiempo, o sea, cuándo, nos está indicando el cuándo. Entonces vemos cómo aquí está antes y va una coma y luego continúa la frase. Los adverbios de frecuencia van antes del verbo. Recuerdan, usually, sometimes, never, etc. Los adverbios de frecuencia van antes del verbo, excepto cuando utilizamos el verbo to be, que van a ir después. ¿Recuerdan cuando yo decía I am always late? Yo utilizo always, que es mi adverbio, pero como estoy utilizando el verbo to be, entonces el adverbio va después del verbo to be. Entonces, I am always late. No puedo decir I always am late, está incorrecto. Entonces, cuando hablamos de adverbios de frecuencia que van con el verbo to be, entonces ahí sí tiene que ir después del verbo. Pero si no es el caso, va antes. Ejemplo, my brother always tells good jokes. Tenemos aquí el verbo tells, que no es el verbo to be, por lo tanto, mi adverbio va a ir antes, al always. Your teacher is always very considerate. Aquí tenemos que el verbo es to be, entonces va antes del adverbio. Entonces, depende del verbo que estamos utilizando para saber el orden de este adverbio. Luego tenemos, por último, expresiones de tiempo y lugar. Esto, por ejemplo, es re básico. Ustedes van aprendiendo en la marcha, pero quería hacer este paréntesis para explicarles bien el tema de los adverbios que de repente no saben dónde colocar en una oración, mismo que ustedes sepan hablar. Expresiones de tiempo y de lugar.
Cuando en una misma frase tenemos una expresión tanto de tiempo y otra de lugar, entonces la de lugar siempre va a tener prioridad. Y aquí tenemos el ejemplo. She went to the doctor yesterday. To the doctor es mi adverbio de lugar. Entonces siempre va a tener prioridad. Yo no puedo decir she went yesterday to the doctor. Lo más acorde es she went to the doctor yesterday. Entonces vamos a dejar por último el adverbio de tiempo, pero antecederle el adverbio de lugar. Entonces esto se hace con práctica. Yo les invito a que practiquen mucho, que esto es la parte teórica y la más aburrida, pero si ustedes conocen estas pequeñas diferencias, va a serle más sencillo la vida hablar en inglés. Entonces, gracias por escuchar este video, por ver este video y nos vemos en el siguiente, así re-españolizado hoy, no sé por qué en español, pero bueno, en fin, para que entiendan. Thank you, bye bye.